2.9 Recortadores. Existe una gran variedad de redes de diodos llamados recortadores, que tienen la habilidad de recortar una porción de la señal de entrada sin distorsionar la parte restante de la forma de onda alternamente. El rectificador de media onda de la sección 2.7 es un ejemplo de la forma más simple de recortador de diodo, una resistencia y un diodo. Dependiendo de la orientación del diodo, la región positiva o negativa de la señal de entrada es recortada. Existen dos categorías generales de recortadores, en serie y en paralelo. La configuración en serie se define como una donde el diodo está en serie con la carga, mientras que la variedad en paralelo tiene el diodo en una rama paralela a la carga. En series. La respuesta de las configuraciones en serie de la figura 2.69a ante una variedad de formas de onda alternantes la proporciona la figura 2.69b, aunque primero se introdujo como rectificador de media onda para formas de ondas senoidales. No hay límites en el tipo de señales que se puede aplicar al recortador. La adición de una fuente de DC tal como la que se muestra en la figura 2.70 puede tener un gran efecto sobre la salida de un recortador. Nuestra discusión inicial estará limitada a los diodos ideales con el efecto de B subíndice T reservado para un ejemplo concluyente. No hay un procedimiento general para analizar las redes como las del tipo de la figura 2.70, pero hay algunos aspectos para tener en mente conforme usted trabaja en busca de una solución. 1. Haga un esquema mental de la respuesta de la red basado en la dirección del diodo y de los niveles aplicados de voltaje. Para la red de la figura 2.70, la dirección del diodo sugiere que la señal B subíndice I debe ser positiva para encenderlo. La fuente de DC además requiere que el voltaje B subíndice I sea mayor que V volts para encender el diodo. La región negativa de la señal de entrada está presionando al diodo hacia el estado de apagado, apoyado además por la fuente de DC. En general, por lo tanto, podemos estar seguros de que el diodo es un circuito abierto, estado apagado, por la región negativa de la señal de entrada. Dos. Determina el voltaje aplicado o voltaje de transición que causará un cambio en el estado del diodo. Para el diodo ideal, la transición entre los estados ocurrirá en el punto sobre las características donde B subíndice D igual a 0 volts e I subíndice D igual a 0 amperes. Al aplicar la condición I subíndice D igual a 0 y B subíndice D igual a 0 a la red de la figura 2.70, dará como resultado la configuración de la figura 2.71, donde se reconoce que el nivel de B subíndice I que causará una transición en el estado es BI es igual a V. Para un voltaje de entrada mayor que V volts, el diodo se encuentra en el estado del circuito cerrado, mientras que para los voltajes de entrada menores que V volts, este está en estado de apagado o de circuito abierto. 3. Estar conscientes continuamente de las terminales definidas de la polaridad de B subíndice O, voltaje de salida B subíndice O. Se puede determinar mediante la aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff en la dirección de las manecillas del reloj. BI menos V menos VO 0 es igual a 0, dirección de las manecillas del reloj, y B subíndice 0 es igual a B subíndice I menos V. 4. Puede ser útil dibujar la señal de entrada por encima de la salida, determinar la salida a valores instantáneos de la entrada. Es entonces posible que el voltaje de salida que pueda dibujarse con base en los puntos de datos resultantes de B subíndice 0, como se demuestra en la figura 2.73. Tener en mente que para un valor instantáneo de B subíndice 0 la entrada puede tratarse como una fuente de DC de aquel valor y el correspondiente valor de DC al valor instantáneo de la salida determinada. Por ejemplo, en B subíndice I es igual a B subíndice M. Para la red de la figura 2.70, la red a analizar aparece en la figura 2.74. Para B subíndice M mayor que V, el diodo se encuentra en el estado de circuito cerrado y B subíndice O es igual a B subíndice M menos V, como lo demuestra la figura 2.73.
paralelo. La red de la figura 2.84 es la más simple de las configuraciones de diodos en paralelo con las salidas para las mismas entradas de la figura 2.69. El análisis de las configuraciones en paralelo es muy similar a las aplicadas a las configuraciones en serie, como lo demuestra el siguiente ejemplo. Resumen: una variedad de recortadores en serie y en paralelo con la salida resultante para la entrada senoidal se proporciona en la figura 2.93. En particular, observen la respuesta de la última configuración con su habilidad para recortar una sección positiva y una negativa, como lo determina la magnitud de las fuentes de DC.